un plan muy importante que se llevó en el Senado y que fue uno de los primeros pasos para un pacto por la sanidad. Esto no tiene solución si no llegamos a un pacto por la sanidad, porque si no el sistema público español, que es muy bueno, se colapsa. ¿Y cómo está? Bueno, en estos momentos hay el Plan y Estrategia Nacional de Enfermedades Genómica, Medicina Personalizada y de Precisión, que está todo unido, está muy bien estructurado. Hay gente en España que está haciendo genómica muy buena, pero dispersa, y necesitamos ese plan que no se ha hecho. No se ha hecho. Es verdad que se aprobó por unanimidad, o sea que hay un respaldo político muy importante, pero la pandemia ha paralizado casi todo. Pero a la vez de que el sistema español está devastado, el público, que es un gran sistema sanitario, que hay que reconstruirlo, hay que subirse a ese tren ya, porque la genómica no es una moda, sino es una necesidad objetiva del sistema y hay que hacerlo, para hacer el sistema sostenible y equitativo. Si no lo aplicamos, nos quedamos descolgados y esto es inviable. Y además hay que enlazarlo perfectamente con una sanidad europea, porque el abordaje de la genómica, la supercomputación, la biogenética, la genética, etcétera, necesita obligatoriamente que sea multinacional. Y de hecho Europa, la Unión Europea, tiene presupuesto para la genómica, tiene presupuesto que no haya ninguna enfermedad rara en Europa que no tenga el diagnóstico genómico. Eso significa mucho dinero. Eso hay que después conmutarlo. Cada genoma de cada uno de nosotros son 5 CDs, cada uno. Si pones 100 millones, que necesita superconmutación. ¿Dónde se coloca la superconmutación? Pues en 4 o 5 países distintos, que después se unan y te salga el resultado de quiénes somos, porque ahí es tu vida. Y en definitiva, está parado. Está parado, pero hay centros de referencia en España muy punteros, en Oviedo leucemia, la psiquiatría y la genómica, que es clave en Extremadura. En Madrid hay 4 o 5 centros que están haciendo genómica importante, genómica para la oncología. Pero hay que hacer la estrategia nacional porque no es un gasto, es una inversión buenísima. Por cada euro que se invierta en genómica, que es de obligado cumplimiento, se generan 4 euros más de producción. Está un poco dispar, quiere decir, esto no vale que ciencia e innovación y el ministerio haga una cosa, la universidad y a otro. Esto es un tema europeo, es mundial, pero es europeo. Con lo cual tenemos que unir los esfuerzos de todos, como digo, como una necesidad objetiva. Y hay que hacer ese esfuerzo. Entre otras cosas, la interconexión de los sistemas españoles, etcétera, todavía no está resuelta, lo que se llama la medicina digital, la salud digital, que tenemos grandes perspectivas para hacerlo, es verdad, con el 5G, y España dentro de Europa es uno de ellos, pero que tiene que ser compatible, que el sistema de la comunidad autónoma de cada lado, que sean compatibles, que haya una sola historia clínica, etcétera, etcétera, que tu genoma esté bien cuidado, esté bien archivado, pero que pueda ser intercambiable información de una forma clara desde cualquier sitio, como digo, de Europa. Yo creo que la unidad de tiempo ha cambiado. En política la unidad de tiempo es una legislatura, ya no es. En sanidad la unidad de tiempo era entre un año y medio, vacuna muy rápida. Y bien, y cada cosa van cambiando. Y yo creo que ese gran esfuerzo hay que hacerlo y a la vez. Tenemos que hacer un gran esfuerzo a la vez, porque si no el enfermo se nos desangra, como cirujano que soy. O sea, mientras hacemos las cosas hay que ir a la vez genómica, a la vez medicina de urgencia, a la vez especialidades nuevas, a la vez cambios en la universidad y en los currículos, porque claro, no hay genetista, la especialidad de genética no existe en España y ese tren está pasando. Y todo a la vez para hacer una integración de una sanidad europea moderna que responda al principio que nunca se puede olvidar, que sea equitativa y sostenible. Si no, nos quedamos sin sanidad. Yo creo en ella, yo creo en Europa. De hecho, ya se hablaba de un distrito único sanitario europeo, igual que un distrito único universitario. Hay barreras todavía, hay barreras porque la soberanía de cada país todavía es íntegra, tenemos que ceder más soberanía para que haya ese plan, pero no tiene otra salida. No tiene otra salida porque si uno solo hoy es inviable, un país solo que pueda ser puntero en todo. Muy difícil. Necesitamos, bueno, es que Europa es Estados Unidos en tamaño. Europa son 300 y pico millones de habitantes, Estados Unidos son 300 y pico, creo. Con lo cual hay que unirse, hay que hacer potencialmente
una unión de investigación, hay que crear el espacio único de investigación europeo, que es más fácil, o sea, libre circulación del conocimiento, sin ningún tipo de pega. Hay que crear una contabilidad científica que no engendre deuda europea en los países, la inversión en I+D más I+D, y ese tipo de cosas hay que hacerlo y lo tiene que hacer Europa. Y yo creo que está dispuesta a hacerlo, porque esto que estoy contando yo no es que tenga ningún mérito, es que nosotros nos medimos por la evidencia. O sea, yo opero no porque quiero de una manera o de otra, yo opero con una evidencia científica y espero que mayoritariamente bien, que es así. Tendrá más o menos brillante y al final nunca negligente, pero hay que tenerlo. En definitiva, unión. Hay que hacer unión, y esa Unión Europea sanitaria, que es como se quiere determinar ahora, tenemos que intentar conseguirla ante todo y hacer un esfuerzo entre todos los gobiernos, no que se quede en papeles. Al igual que aquí hay que hacer un pacto por la sanidad. No es posible, porque no está escrito en ningún lado, que el principio constitucional de que lo hay, y yo creo en la Constitución, yo soy producto del 78, que diga que hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, eso no está escrito en ningún lado, que tiene que haber 17 sanidades distintas. Tiene que haber una sola sanidad, gestionada con las comunidades autónomas, con una cartera de servicio universal. Y eso se llama Pacto por la Sanidad. Y la genómica fue uno de los grandes pactos que hubo en el Congreso, en el Senado, de lo cual me alegro mucho, porque yo soy un senador convencido, porque creo que es un instrumento democrático que nos hemos dado muy útil, y es Cámara de la Ciencia, y están ahí transferidos, incluido la docencia y la asistencia y la sanidad. Nunca es suficiente, yo creo que la sanidad, la demanda es infinita. Por eso la palabra gratuita le ha hecho mucho daño a la sanidad. Todo tiene un coste. Una vida no tiene precio, es verdad, concepto moral, pero la sanidad tiene un coste. Y nunca es suficiente. Pero lo que está claro es que tiene que ser producto de la unidad de Europa. Porque no hay que, o sea, quiero decir, la genómica, si hay en Europa un centro, me estoy dando de memoria, de enfermedades raras, y los genomas de las enfermedades raras están todos localizados en un sitio, eso no quiere decir que uno tenga acceso desde Madrid, con lo cual, y no que lo duplique, típico de nuestro país, triplicar, duplicar, cuantriplicar cosas que no tienen ningún sentido. Un ejemplo de funcionamiento perfecto de la sanidad pública española, que es producto de la unión, que es la Organización Nacional de Trasplantes, que es la mejor del mundo, con un presupuesto escaso, que es un sistema de solidaridad importantísimo, es la mejor forma de solidaridad entre las comunidades autónomas, no discutible, y que somos 27 años, incluido en la pandemia, número 1 del mundo en trasplante y donación. Eso es lo que hay que hacer, ese estilo de cosas. Es un factor de cohesión. Yo siempre he dicho que los trasplantes son un factor de cohesión de este gran país, y que da resultados. El resto nos lleva al absurdo. Esto de que aquí cada uno una sanidad, la sanidad catalana, ¿qué es eso? La sanidad catalana sin órganos de cualquier lado del país o de Europa no funciona. La sanidad canaria tampoco. Eso lo que hay que hacer, dejarnos de una cartera de servicio pactada universal, ya. Y yo creo que están las bases para ponerlas. Estamos hablando de cantidades distintas. Europa, dinero. La comunidad autónoma, dinero. El Ministerio de I+D de Innovación, dinero. No, hagamos un plan y financiémoslo entre todos. No es cuestión de suficiente, nunca es suficiente. ¿Cuánto cuesta formar a las personas? ¿Cuántos genetistas tenemos en España? ¿Cuántos informáticos sanitarios tenemos en España? ¿Cuántos? Y eso hay que formarlos. Y sin embargo, estamos haciendo cosas, incluido la universidad. Yo soy catedrático hace 23 años y estoy en la universidad hace 40 y algo. Tenemos que transformarnos la universidad. Y no es cuestión de investigar por investigar. Tenemos que hacer planes prioritarios de investigación sumando, no haciendo cada uno su papelito. Eso no conduce a nadie. Y que ese esfuerzo, nosotros que somos latinos, somos muy creativos, tenemos que gastar el tiempo en unirnos unirnos y hacer planes comunes. Si no, no tiene salida. Y lo tendrá. Yo soy optimista, creo que este país es un gran país, España es un gran país, de verdad, gobierne quien gobierne. Este país tiene una grandísima imaginación. La sanidad española es una grandísima sanidad, aunque esté devastada ahora. Quiere decir que lo que hay que hacer es ese esfuerzo de mirarnos el ombligo y hacer cosas en común. Para que tengamos una inmunidad de rebaño aproximadamente, si no sigue pasando el tiempo, necesitamos el 70%. Hay un 10% de la humanidad, de los seres humanos, que tiene inmunidad celular simplemente por el contacto y que no tienen clínica. Pero hay que vacunar mínimo
1 millón diario, 1 millón diario. Es una simple regla de 3. Y no estamos vacunando 1 millón diario, se está perdiendo mucho tiempo y es imprescindible que tengamos inmunidad de rebaño. Primero porque se evitan las mutaciones y las cepas, cuanto más haya más pases del virus por el ser humano, más posibilidades de que haya adaptaciones y cambio del genoma. O si no cambio de genoma, que no es correcto, sí de cepa. Y no llegamos a septiembre. No se puede decir nunca en junio que salimos más fuertes y hemos vencido al virus. Nunca hemos salido de la pandemia, nunca hemos salido de la pandemia. Y nos va a tardar años. Lo que hemos salido es de brotes. Y no hay ninguna ola, ni 2 olas, hay una sola ola. Es un concepto que la gente lo utiliza, incluidos científicos, que por cierto, entre paréntesis, hay una infodemia terrible de falta de información incorrecta que está haciendo un gran daño. Estamos en la primera ola con picos distintos. Y ahora estamos con la pandemia, seguimos con la pandemia y está al lado nuestro. Y lo que ocurrió el otro día, después del estado de alarma, va a ser que dentro de 8 días exacto, de 8 días a partir de hoy va a haber un pico. Y la inmunidad de rebaño es imprescindible porque evita las cepas, evita la mortalidad y al final se controla la enfermedad, no se va a curar la enfermedad. Yo creo que la enfermedad del coronavirus, COVID-19, se va a quedar dentro de la cartera de enfermedades que hay en este país. Gripe, y una de ellas va a ser esta, pero hay que evitar la mortalidad. Y otra cosa importante, hay que dejarse vacunar, hay que fomentar los que tienen formación al respecto, es segura, más segura que en ningún otro lado. Yo creo que va a ser premio Nobel. Este señor y señora, que fueron una pareja, por cierto, inmigrante, que consiguieron el RNA mensajero como artificial para que haga las proteínas y esas proteínas se coloquen en la corona y haya anticuerpos, va a ser premio Nobel. Ha revolucionado todo y lo que hay que hacer es vacunarse. Y esa vacunación no puede ocurrir que haya 2 millones de españoles vacunados con AstraZeneca, y digo el nombre propio, y los científicos, la ciencia, incluido la Agencia Estatal de Medicamentos, Europeo de Medicamentos, la FDA, etcétera, diga que es segura con el porcentaje de seguridad que hay en todo fármaco y se siga sin poner. Y se sigue sin poner porque se está esperando de una investigación que se ha encargado en España, que es buena, para intentar a ver si se puede cruzar 2 vacunas. ¿De qué va esto? Eso es lo que no puede ocurrir. Y eso va en contra de la inmunidad de rebaño. Y le voy a decir otra cosa. Hay un trabajo inglés, que ahora no me acuerdo la revista, reciente, que cada día que se deje de vacunar, el resultado final es que va a haber más fallecidos cuando llegue el control de la pandemia. Y eso no lo podemos permitir. Con lo cual hay que vacunar. Y después hay que vacunar a toda la humanidad. Y no es broma. Tenemos que vacunar a 7.000 millones de ciudadanos. Porque no vacunarlo o parecido, vacunar nosotros en Europa y que estamos bien garantizados, y no vacunar el resto, garantiza absolutamente que la enfermedad esté entre nosotros y haya brote. Y haya cepa y cambios genómicos. En abril presentamos, principio de abril, del año pasado, claro, del año pasado, no de este año, presentamos el plan B legislativo. Muy sencillo, yo no soy jurista, pero muy sencillo. Es la legislación normal española sanitaria, la Ley de Salud Pública, la Ley General de Sanidad, modificar, que es una ley orgánica, con 2/3 garantizados, que haya instrumento para las comunidades autónomas para poder controlar sin pasar por estado de alarma. No hay ningún país europeo que tenga el estado de alarma ahora. Nunca la ha tenido. Lo tuvieron 2 países y ya tienen legislación normal. Y hay que crearla y no se ha querido crear. Y eso se crea muy fácil. El artículo número 1, ley de pandemia, con un solo artículo. Mayoría 2/3, yo no creo que nadie se atreva a votar que no, ni los independentistas, y tendríamos un instrumento para todo, y no lo tenemos. Con lo cual, esto sigue siendo un gran hándicap, que no tiene sentido que no haya ese instrumento. Y no le puede pasar a usted a los jueces, que están para aplicar la legislación vigente y las leyes, no para crear leyes, este muerto, entre comillas, de que determine un juez si hay que cerrar Madrid o no. ¿Pero de qué va esto? Eso no tiene que ver nada con esto. Y ya lo están diciendo. Y después otra cosa también que han dicho, el Consejo de Estado ha pedido hace 5 meses que necesita que haya legislación como la que estamos contando para poder funcionar de forma correcta, y no se ha hecho. Y eso es muy malo, muy malo. Hemos tenido iniciativa en ese sentido, y en la Comisión de Sanidad, pero no se ha querido llegar a acuerdos. Siguen R que R diciendo que no, vacuna, y es pasado ya lo que significa el control de la pandemia. Es que no es real. Ese tipo de irresponsabilidades, ¿saben qué se traducen?
en fallecidos. Y no es dramatizar, es la realidad. Tenemos 123.000 fallecidos en España, no reconocidos por el gobierno, por todos los organismos, incluido el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos 127.000 sanitarios contagiados. ¿Qué más queremos? ¿Qué es esto? Ayer, 200, si no recuerdo mal, 210 fallecidos. Yo viajo mucho en avión porque vivo en una isla. Es como si se cayeran 2 aviones enteros diarios y no hay supervivientes ninguno. Y no pasa nada. Lo digo de verdad. Y no quiero usar la demagogia porque a mí soy de los que pienso que cuanto mejor, mejor. Gobierne quien gobierne. Y cuanto peor, peor, gobierne quien gobierne. No me alegro que funcionen mal. Pero claro, la incertidumbre que se está creando en la ciudadanía y la inseguridad es terrible.